Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso que se llama Funcionalidades del Machine Learning con visión de administrativa y contable. Es un curso, se puede decir, muy interdisciplinario porque combina tres carreras que nuestra universidad dicta, que son la ingeniería de sistemas, contabilidad y administración de empresas. Entonces, iniciemos. Como les dije, nuestro curso se llama Funcionalidades del Machine Learning con visión administrativa y contable. Quien les habla es el ingeniero Luis Alberto Reinel de la sede de Tumaco. ¿Qué es Machine Learning? Antes de hablar de Machine Learning, nosotros debemos hablar sobre la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, esto se refiere al estudio y a la aplicación de técnicas informativas que le permiten a las computadoras adquirir ciertas habilidades propias de la inteligencia humana. Por ejemplo, entender las situaciones y los contextos, identificar objetos y reconocer sus significados, analizar y resolver problemas, aprender a realizar nuevas tareas, comprender el lenguaje natural y el reconocimiento de imágenes. Una de las aplicaciones más conocidas de la inteligencia artificial es la robótica. Hoy en día, ya que muy presente en sectores como la industria. La Unión Europea da una vuelta a las leyes de la robótica de Isaac Asimov y sugiere que los robots cuenten con un interruptor de emergencia para evitar cualquier peligro a los humanos. Cuando hablamos de esto, de pronto no hacemos referencia, por ejemplo, a las películas. En el caso, los mayores, pues habremos mirado Terminator 1, 2, 3. Tenemos Yo Robot. Lo que ha pasado cuando se le ha dado muchas libertades, o ellas mismas toman sus libertades, las inteligencias artificiales. Hay tres leyes de la inteligencia artificial y la robótica, que son: la primera, un robot no debe dañar a un ser humano por inacción o dejar que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Esto es siempre tratando de que los robots o las inteligencias artificiales no vayan a tomar ya control sobre nosotros. No sé ustedes si habrán visto que hubo una inteligencia artificial que la activó Microsoft, si no estoy mal, en la cual le hicieron unas preguntas. Una de ellas le preguntaron qué era lo mejor para los humanos. Y la respuesta de la inteligencia artificial fue que deberían ser exterminados. Que era lo mejor para el mundo, perdón, para el planeta Tierra. Eso era. Que los humanos deberían ser exterminados. Imaginen el susto de la gente y de una vez la pagaron. Cuando hablamos de inteligencia artificial, también tenemos que tocar los tipos. Una inteligencia artificial fuerte o amplia. Estas son que iguala o supera a la inteligencia humana, capaz de realizar cualquier tarea que se le asigne. Y tenemos inteligencia artificial débil o estrella. Este tipo de inteligencia artificial tiene un campo de acción más limitado. Han sido diseñados para realizar tareas específicas. Por ejemplo, tenemos los asistentes de voz, donde se le puede ordenar que llame, se le puede decir que te pregunte sobre el clima, más no vas a poder decirle que le entregue un informe de trabajo, ¿vale? Ya, nos colaboran, pero tienen sus limitantes. Ahora sí, ¿qué es Machine Learning? Mientras que la inteligencia artificial
trata de imitar el racionamiento humano, el Machine Learning o aprendizaje automático va más allá. Esta es una rama de la inteligencia artificial en la que hace posible que la máquina aprenda por sí mismas sin depender de órdenes. ¿Qué es lo que pasa aquí, muchachos? Ya los equipos o las máquinas, robots, como queramos decirles, ya ellos, sus algoritmos, les van a ayudar a entender y ir aprendiendo poco a poco. En realidad, la máquina es un algoritmo el que analiza un volumen de datos que sería inabarcable para un ser humano, para identificar patrones. Es decir, el Machine Learning implica que la máquina es entrenada para automatizar tareas imposibles para un ser humano y como resultado de ese aprendizaje pueda realizar predicciones. Esto es decir, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una base de datos bancaria, donde hay miles y miles de datos, realmente nosotros, nuestro cerebro, no alcanzaría a realizar, por ejemplo, que nos pidieran analizar qué tipo de cuenta no ha realizado movimientos. Nosotros, como seres humanos, guste o no nos guste, tenemos nuestros limitantes. Por eso, creamos las máquinas para ayudar a romper nuestros propios limitantes. Vamos a ver un video en el cual vamos a profundizar un poquito más. Our ability to learn and get better at tasks through experience is part of being human. When we're born, we know almost nothing and can do almost nothing for ourselves. But soon, we're learning and becoming more capable every day. But did you know that computers can do the same? Machine learning brings together statistics and computer science to enable computers to learn how to do a given task without being programmed to do so. Just as your brain uses experience to improve at a task, so can computers. Say you need a computer that can tell the difference between a picture of a dog and a picture of a cat. You could begin by feeding it images and telling it, this one's a dog, that one's a cat. A computer programmed to learn will seek statistical patterns within the data that will enable it to recognise a cat or a dog in the future. It might figure out on its own that cats have shorter noses and that dogs come in a larger variety of sizes, and then represent that information numerically, organising it in space. But, crucially, it's the computer, not the programmer, that identifies those patterns and establishes the algorithm by which future data will be sorted. One example of a simple yet highly effective algorithm is to find the optimal line separating cats from dogs. When the computer sees a new picture, it checks which side of the line it falls on and then says either cat or dog. But of course there can be mistakes. The more data the computer receives, the more finely tuned its algorithm becomes, and the more accurate it can be in its predictions. Machine learning is already widely applied. It's the technology behind facial recognition, text and speech recognition, spam filters on your inbox, online shopping or viewing recommendations, credit card fraud detection, and so much more. At the University of Oxford, machine learning researchers are combining statistics and computer science to build algorithms that can solve more complex problems more efficiently, using less computing power. From medical diagnoses to social media, the potential of machine learning to transform our world is truly mind-blowing. To find out more about machine learning, visit oxfordsparks.ox.ac.uk, follow us on Twitter, and find us on Facebook.
Bueno, como vimos en el video anterior, ahí nos da la importancia del Machine Learning, dónde ya se está aplicando y cómo se está realizando, ¿vale? Continuemos. ¿Por qué es tan importante? Miremos. La cantidad de datos que se generan actualmente en las empresas se está incrementando de forma exponencial, por lo que extraer información valiosa de ellos supone una ventaja competitiva que no se puede menospreciar. Lo que les hablaba sobre los bancos. Los bancos tienen mucha información, demasiado, sus bases de datos son amplias. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos con el Machine Learning? Por ejemplo, saber qué cuenta puede irse a cerrar, qué usuario puede retirarse, o sobre todo lo que más vivimos nosotros es qué usuario puede pagarnos un préstamo. Por ejemplo, a nosotros nos llegan, no sé ustedes, pero a mí me llegan promociones de mi entidad bancaria diciéndome que por un buen manejo tenía crédito de 10, 15 millones de pesos. O si no me ofrecían tarjetas, porque como ya he hecho un buen manejo del dinero, bla, 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 todo eso, entonces tengo derecho a una tarjeta de 4 millones de pesos. Y uno dice, uy, qué bacano. Pero antes de eso, ha habido un proceso anterior de Machine Learning en el cual el mismo algoritmo que tiene el banco dice, esta persona puede realizar los pagos de tal manera. A esta persona le podemos dar una tarjeta porque ha venido manejando, han revisado nuestro historial y han venido revisando que nosotros tenemos la capacidad para pagarla. Vamos a ver otro video. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy te voy a hablar de cómo funciona exactamente Machine Learning.
Machine Learning ya no es solo un subcampo de la informática. Los gigantes de la tecnología lo han usado durante años en las recomendaciones de productos de Amazon, Google Maps y en el contenido de Facebook, Instagram y Twitter que muestran en las redes sociales. Las empresas promedio enfrentan muchos desafíos para comenzar a utilizar Machine Learning. Y en ocasiones esto se debe a que no saben exactamente cómo funciona. Por esta razón vamos a revisar acá cómo funciona Machine Learning. Veámoslo como un flujo de trabajo en donde se deben cumplir cada una de las etapas. La primera etapa es la de definir el objetivo. Lo primero que debes realizar es seleccionar el objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr con Machine Learning? Para esto se debe ser lo más objetivo posible de acuerdo a las características de tu empresa o requerimiento, así como también la información que puedes conseguir. Por ejemplo, si eres una empresa que vende por internet, de repente tu objetivo sería aumentar las ventas. Pero acá caemos en un objetivo muy general, porque para lograrlo podemos utilizar muchos mecanismos que no requieren Machine Learning, como por ejemplo reducir los precios, crear promociones, entre otros. Para esta razón es recomendable reajustar el objetivo y pensar en cómo podemos lograr más ventas. Y de aquí surge uno nuevo, que sería recomendar a nuestros clientes productos específicos de acuerdo a las compras realizadas o las páginas visitadas en nuestra tienda online. Acá el objetivo está mejor estructurado y precisamente con este podemos implementar Machine Learning. A veces definir un objetivo no es tan fácil o evidente, por lo que en ocasiones este es un paso en donde se lleva gran parte de nuestro tiempo. Lo siguiente que debes hacer es recolectar la data. Ahora que tenemos nuestro objetivo bien definido, procedemos a recolectar la data que vamos a utilizar para nuestro algoritmo. En ocasiones este paso es relativamente fácil, ya que probablemente esta data ya la tenemos disponible. Pero si por el contrario no la tienes, ahora tendrás que ver cómo recolectarla y sobre todo esperar un tiempo prudencial para poder obtener suficiente y utilizarla con Machine Learning. Acá lo importante es recolectar la información adecuada, porque no toda la data es útil para manipularla. Por ejemplo, si continuamos con el ejemplo de la tienda de ventas por internet, acá es importante recolectar la data de las páginas visitadas, el tiempo que estuvo observando la información contenida, así como también si en algún momento colocó el producto en el carrito de compra, pero posteriormente se arrepintió en comprarlo. Información como esta es la importante recolectar. El tercer paso es el de preparar la data. Ya que hemos recogido toda la data que hemos podido, llega el momento de prepararla. A este paso normalmente se le conoce como preprocesamiento de datos y es fundamental para cualquier análisis de Machine Learning. Es en este punto en donde limpiamos los datos y los formateamos para que esté acorde al algoritmo a utilizar. En este proceso también podemos verificar si necesitamos más datos o si por el contrario debemos desechar alguno porque no es necesario o no está recolectado correctamente. Este paso es muy importante y no se debe saltar en ningún momento. Seguidamente seleccionamos el algoritmo. De acuerdo a la data ya preprocesada, podemos definir qué algoritmo es el más adecuado implementar, si un algoritmo de aprendizaje supervisado o por el contrario, uno de aprendizaje no supervisado. Para esta selección debemos evaluar el objetivo que definimos y los datos que tenemos disponibles y de acuerdo a esto definir el algoritmo adecuado. Por ejemplo, para nuestro ejemplo, vamos a utilizar algoritmos de aprendizaje no supervisados, ya que al final queremos un conjunto de productos que le podemos recomendar a cada uno de nuestros clientes, por lo que los agruparemos de acuerdo a las páginas visitadas en la tienda online. El quinto paso es el de entrenar el modelo. Seleccionado el algoritmo a implementar, iniciamos el proceso de entrenamiento del modelo con la data ya preprocesada, la cual se divide en dos. Una parte se utiliza para entrenar el modelo y la otra la usamos posteriormente para evaluarlo. Acá se ingresa toda la información necesaria que requiere y poderlo ajustar para obtener resultados satisfactorios y que cumplan con nuestro objetivo definido en un principio. Lo siguiente que debes hacer es evaluar el modelo. Una vez entrenado el modelo, procedemos a evaluarlo. Acá se ingresa la data que no utilizamos anteriormente y evaluamos los resultados obtenidos. En este punto es probable que el resultado no sea adecuado e inclusive completamente erróneo, por lo que se deba devolver al punto anterior de entrenamiento del modelo y cambiar los ajustes ingresados acá. Estas dos etapas se pueden repetir tantas veces hasta que se encuentren resultados satisfactorios. Y finalmente, realizamos una predicción. Una vez obtenido un modelo adecuado con el que hayamos obtenido resultados satisfactorios,
ya podemos implementarlo para poder realizar las predicciones. En este caso, ya podemos ingresar data nueva al modelo y obtener resultados adecuados. En cualquier proyecto de Machine Learning debemos seguir cada uno de estos pasos para obtener resultados satisfactorios. Si te saltas alguno de ellos, tenlo por seguro que lo único que obtendrás son errores, porque cada una de estas etapas se deben cumplir. Con esto finalizamos este video. Te invito a pasar por el blog si deseas más información sobre este tema. El link te lo dejo en la cajita de información. Si tienes alguna duda, puedes Seguimos mirando. Es importante reconocer los pasos que se deben realizar, ¿vale? Ten en cuenta a la hora de ejecutar una solución con Machine Learning. También debemos hablar sobre el Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Es una parte del aprendizaje automático. De hecho, se puede describir como la nueva evolución del Machine Learning. Se trata de un algoritmo automático que imita la percepción humana, inspirada en nuestro cerebro y la conexión entre neuronas. El Deep Learning es la técnica que más se acerca a la forma en la que aprendemos los humanos. La mayoría de los métodos de Deep Learning usan arquitecturas de redes neuronales. Es por eso por lo que a menudo se conoce al Deep Learning como redes neuronales profundas o Deep Neural Networks. Se le conoce como Deep en referencia a las capas que tienen estas redes neuronales. Cuando hablamos de inteligencia artificial, Machine Learning, debemos hablar sobre el Deep Learning, ya como él dice, es la evolución hacia donde se quiere llegar. En Deep Learning no existe ninguna instrucción programada indicando que si algo es verdad, entonces haga X o Y cosa. Sus procesos lógicos están basados en las teorías acerca del funcionamiento del cerebro. Hay unas entradas, por ejemplo, del medio ambiente, hay climas, coloquémosle si se baja la presión, si hay nubes oscuras, entra un procesamiento en las redes neuronales y tiene una salida, que es conocimiento en ese caso. ¿Cómo se conoce el conocimiento? ¿Cómo tenemos conocimiento? Por ejemplo, ya sabemos que si hay cierta temperatura, si hay cierta, digamos, humedad en el aire, nubes oscuras, posiblemente va a llover. Eso es lo que nosotros como humanos analizamos. Y eso mismo haría el Deep Learning. Bueno, tenemos ejemplos de Deep Learning. Ya algunos están presentes, como son los traductores inteligentes, los asistentes de voz, como Siri, Google Home, Cortana, o la búsqueda de imágenes similares como hace Google Fotos. Por ejemplo, a algunos, no sé si ustedes que manejan Android, les aparecen sugerencias por fechas, algunos les hace directamente unos collages con ciertas fotos en especiales, tiene reconocimientos automáticos de rostros, por ejemplo, en mi caso, me ha creado unas carpetas con los nombres de mis hijos, me reconoce desde la primera foto que tengo en mi teléfono hasta la última foto que le he tomado a mi hijo menor y me ha hecho collages, sin yo ni siquiera solicitárselos. Él solo lo ha hecho. Ya lo que me pregunta es si deseo guardarlo o no guardarlo. Se ha llegado a un nivel muy potente. ¿Listo? Una red neuronal artificial, una RNA, es un modelo matemático capaz de aprender con ejemplos tomados del medio ambiente. Está compuesta por varias capas, conexiones y una dirección en la que se propagan los datos. Las RNA pueden almacenar y utilizar ese conocimiento en la resolución de problemas. Miremos la diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning. La diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning es que la inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras de mostrar un comportamiento inteligente.
mientras que el Machine Learning es una técnica que se utiliza para crear y mejorar dicho comportamiento. Esto mediante entrenamientos automáticos basados en la exposición a datos. Por lo tanto, digamos así, que la inteligencia artificial es la capacidad que se tiene para jugar ajedrez y el Machine Learning es la técnica de entrenamiento para enseñar a jugar ajedrez. ¿Vale? Si miramos la diferencia que hay ahí, que nosotros con el Machine Learning ya vamos aprendiendo técnicas, vamos entrenándonos para poder llegar a un punto. Diferencia entre Machine Learning y el Deep Learning. Hagámoslo de una forma sencilla. Bueno, el Machine Learning como el Deep Learning imitan la forma de aprender del cerebro humano. Su principal diferencia es pues el tipo de algoritmos que se usan en cada caso. Aunque el Deep Learning se parece más al aprendizaje humano por su funcionamiento como neuronas, el Machine Learning acostumbra a usar árboles de decisión y el Deep Learning redes neuronales, que están más evolucionadas. Además, ambos pueden aprender de forma supervisada o no supervisada. Aquí vemos que hay una diferencia. A nivel global, primero tenemos la inteligencia artificial. Ya en el centro, se puede decir que ha sido la evolución, tenemos el Machine Learning. Y ya a un nivel más profundo, con mayor conocimiento, el Deep Learning. Vamos a mostrarles un video donde también nos van a dejar claras las diferencias. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a hablar sobre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático a menudo se usan indistintamente sin conocer exactamente a qué se refiere, pero ahora se ha agregado un nuevo término que cada vez escuchamos más y más y es deep learning o aprendizaje profundo. Estas son palabras de moda que casi todos los días escuchamos, pero ¿cuál es el significado real de cada uno de ellos? ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo se hacen estas funciones inteligentes? De esto precisamente te voy a hablar hoy. El propósito de estos tres conceptos es el de imitar al ser humano, o en todo caso, hacer actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ello, lo primero que les voy a indicar es algunas de las características que nosotros tenemos para así continuar con este video. Primeramente, nosotros nos comunicamos con facilidad con otras personas. Esta comunicación puede ser tanto verbal como de manera escrita. También tomamos decisiones tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido, así como con la información que hemos recolectado a lo largo de los años. Y obviamente, cada día aprendemos nuevas cosas gracias a los errores cometidos y las experiencias vividas. Y por último, recordamos gran parte de lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cada uno de estos son las características fundamentales que se desea replicar con la inteligencia artificial. Por esa razón debemos comenzar a entender que la manera más fácil de pensar en su relación es visualizándola como círculos. La inteligencia artificial, la idea que vino primero, la más grande y a su vez la más compleja, ya que abarca mucho más áreas que en conjunto forma este concepto.
Seguidamente tenemos Machine Learning, o como en ocasiones se le conoce como aprendizaje automático, la que floreció más tarde y con la que se ha podido acercar más a tener resultados más satisfactorios que en otras tecnologías. Y finalmente llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, la que está impulsando la explosión en esta área hoy en día y la que está atrayendo más y más personas a estudiarla y a su vez desarrollarla. Ahora definamos cada una de ellas para entenderlas mejor y ver exactamente sus referencias y a su vez sus relaciones. Comencemos con la inteligencia artificial. En el sentido más amplio, describe las diferentes formas en que una máquina interactúa con el mundo que los rodea. Este es el término más usado para intentar hacer que las computadoras piensen de la manera en que los humanos piensan, ser capaces de simular los tipos de cosas que los humanos hacen y, en última instancia, resolver los problemas de una manera mejor y más rápida que nosotros. La inteligencia artificial en sí es un término bastante genérico para resolver tareas que son fáciles para los humanos, pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos y sonidos, realizar transacciones sociales o comerciales, entre otros. Este es el área más próxima a los humanos. Con ella se puede interactuar con nosotros utilizando nuestro mismo lenguaje sin necesidad de utilizar palabras claves ni nada parecido. Esta es la que ha tomado más años, pero ya se está empezando a lograr de manera exitosa. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los teléfonos iPhone con el asistente Siri. Una persona puede solicitarle información sobre el clima de un lugar específico y ella en pocos segundos responderá con la respuesta correcta. Pero, ¿cómo hace esto? A pesar que parece simple, no lo es. Acá la solución le llega al asistente utilizando el lenguaje natural y debe procesarlo. Recuerda que es una máquina que solamente entiende ceros y unos, por lo que debe transformar la onda de sonido en algo que ella entienda, en este caso ceros y unos. Una vez realizado esto, debe buscar la información. Lo puede hacer utilizando las aplicaciones instaladas en el celular o directamente en la web. En este caso, como lo que estamos solicitando es el clima en una ciudad, busca la información directamente en la aplicación correspondiente para dar las respuestas. Acá vuelve el proceso de que una máquina se haga entender por un humano en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos se vuelven a transformar ahora en una onda de sonido para dar respuesta al usuario. Todo este proceso se hace en segundos, pero todo eso se logra gracias a las tecnologías tan avanzadas que tenemos hoy en día. Este es solo un pequeño ejemplo de inteligencia artificial. Inclusive, exactamente así es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon. Pasemos ahora a hablar sobre Machine Learning. A este concepto se llegó después que por muchos años los investigadores probaron muchos enfoques para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión de que en vez de programar computadoras para que sean inteligentes mediante rutinas de software codificadas manualmente para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas acceso a una gran cantidad de datos de muestra y los codificara para encontrar patrones o aprender por sí mismo cómo actuar la tarea. Por lo tanto, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el enfoque principal es el de aprender en lugar de solo programar computadores. Aquí una máquina utiliza algoritmos complejos para analizar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones entre los datos y hacer una predicción, sin requerir que una persona programe instrucciones específicas en el software de la máquina. Veamos un ejemplo. Tenemos este animal y queremos conocer cuál es el sonido que hace, por lo que introducimos una foto del animal a nuestro algoritmo y según la experiencia de este, lo aprendido con la data entregada, podrás reconocer el animal y determinar exactamente cuál es el sonido que hace. Como podemos observar, acá el algoritmo da una predicción de acuerdo al aprendido, lo cual es el propósito fundamental con esta tecnología. Machine Learning se basa en enfoques algorítmicos que a lo largo de los años incluyeron el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje de refuerzo, entre otros. Pero solo los desarrollos en el área de las redes neuronales que están diseñados para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un cerebro humano permitieron un gran avance. Y precisamente a este es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Deep Learning lleva la inteligencia de la computadora aún más lejos. Estas redes imitan la conectividad del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos y encuentran correlaciones entre ellos. Con su nuevo conocimiento
conocimiento adquirido sin intervención humana, la máquina puede aplicar sus conocimientos a otros conjuntos de datos. Cuantos más datos tenga la máquina a su disposición, más precisas serán sus predicciones. Esta es la tecnología que ha tenido más auge en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir. Utiliza los principios de los algoritmos básicos de Machine Learning en conjunto, intentando modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Esta definición puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que requiere un número superior de datos comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente que tiene es que se requiere tecnología de punta para poder procesar los algoritmos, razón por la cual no ha sido hasta ahora que se ha venido desarrollando este aprendizaje. Un ejemplo de lo que puede hacer este algoritmo es tomar una foto en blanco y negro y colocarle color, determinando cada uno de los elementos que contiene para así determinar qué color se beneficia y cuál no. Si ya tienes claro estos tres conceptos, ahora podemos ver un ejemplo en donde abarque cada uno de ellos y puedas entenderlos mejor. Digamos que eres un amante de la lectura, por lo que realizas una consulta en Amazon Kindle para que te recomiende un libro escrito en los años 80 sobre aventura. Pero como sabemos, en los años 80 no era común encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos este proceso desde sus inicios. Comenzamos con todos los libros, sin importar género y año, que se encuentran en papel. Lo primero que debemos hacer es digitalizarlos, convertir cada una de las hojas en digital. Este proceso se puede llevar a cabo tomando una foto para después procesar esta foto y convertirla en palabras para finalmente sea un texto completo. Finalizado todo este proceso, ya tenemos nuestros libros en digital, pero en este punto no sabemos el género del libro ni el año, porque en ningún momento lo hemos definido. Por lo tanto, ahora procedemos a verificar los textos digitalizados que de acuerdo a los escritos se pueda definir el género del texto. Realizado todo este proceso, ya el algoritmo o robot de Amazon Kindle puede recomendarte un libro de los 80 sobre aventura. En todo este proceso se utilizaron algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Serías capaz de identificar en dónde fueron utilizados? Pues el algoritmo de Deep Learning fue utilizado cuando procedimos a digitalizar los libros. Acá tomamos las imágenes de los libros y las analizábamos para identificar las letras y palabras y poder crear los textos. Todo este proceso se refiere a Deep Learning. Ahora, el algoritmo de Machine Learning lo utilizamos cuando escaneamos cada uno de los textos para verificar el género a que correspondía. Acá utilizamos la tecnología de minado de texto para cumplir con este proceso. Y finalmente, inteligencia artificial es el proceso completo. Es la unión de cada uno de los elementos acá descritos para cumplir con el propósito final que era un libro sobre aventuras de los años 80. Como podemos observar dentro de la inteligencia artificial, podemos conjugar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y que en conjunto pueden cumplir con un propósito. Ahora veamos el ejemplo más común que vemos cuando pensamos sobre inteligencia artificial, que es la de un robot. El robot siempre ha sido el icono de la inteligencia artificial, pero precisamente con este ejemplo quiero demostrarte que dentro de este término se conjugan más ramas para llevar a cabo un propósito final. Entonces, para que un robot funcione perfectamente, necesitamos Deep Learning, que sería el cerebro de nuestro robot. Como ya lo hemos dicho, esto funciona como las redes neuronales de nuestro cerebro. También debe funcionar la visualización computacional, que sería una rama dentro de Machine Learning y Deep Learning, y será la encargada de verificar todo lo que vea nuestro robot. Seguidamente debemos implementar el procesamiento del lenguaje natural para que pueda hablar de manera normal con los humanos. Y obviamente necesitamos los algoritmos de Machine Learning para que cada una de estas tecnologías trabajen de manera adecuada. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que con esto nuestro robot va a funcionar correctamente? Pues no, con todo esto nuestro robot aún no va a poder caminar y actuar por completo como un humano, porque para ello necesitamos del área de robótica, así como también necesitamos de ramas como la física, mecánica e inclusive de diseño industrial. Cada una de estas ramas e inclusive muchas otras son las que completarán que nuestro robot funcione correctamente y sea casi igual que un humano. Por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial no puede enfocarse solamente en Machine Learning y Deep Learning. Al final es un conjunto de disciplinas que trabajan entre sí con el propósito de cumplir un objetivo específico. Obviamente, Machine Learning y Deep Learning son fundamentales dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar
complementar con otras disciplinas. Si entiendes esto, ahora piensa en los automóviles autónomos, los que van sin conductor. Acá se utilizan muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, pero también cuenta con bastante mecánica, robótica e inclusive física y matemática. Y cada una de estas disciplinas se complementan entre sí. En resumen, la inteligencia artificial implementa en todas las técnicas posibles que permite a las computadoras imitar a los humanos. Machine Learning o aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren las experiencias. Y finalmente, Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de Machine Learning que hace que sea factible el cálculo de la red neuronal multicapa. Espero que hayan entendido estos tres términos. En caso de que tengas alguna duda al respecto, me lo puedes dejar en los comentarios y con gusto te responderé lo más pronto posible. Si deseas más información sobre este tema, puedes pasar por el blog. Muy bien. Aquí miramos cuál es la diferencia más grande entre Machine Learning, inteligencia artificial y Deep Learning. Nosotros nos vamos a enfocar mucho sobre Machine Learning, pero como nos damos cuenta, debemos de contar con el Deep Learning, ya que ellos van de la mano. ¿Listo? Y nos vemos. Ahora miremos unos ejemplos de Machine Learning en la sociedad. Se tiene el reconocimiento de imágenes. Para realizar el reconocimiento de imágenes es necesaria la aplicación de diversos algoritmos de Machine Learning, en especial los que están relacionados con modelos de Deep Learning, ya que esos algoritmos deben encontrar patrones particulares, clasificarlos y agruparlos en zonas, como miramos en el video con la foto de Einstein. También puede verse la aplicación de este tipo de Machine Learning en el reconocimiento facial de algunas redes como Facebook, mediante la utilización de complejas redes neuronales. También, no sé si ustedes, algunos ya tienen Neki. El Neki nos pide, mediante una aplicación, reconocimiento facial, ¿cierto? Esto lo hace para que nuestra imagen sea la misma que aparece en nuestra cédula, o sea, nuestro rostro sea parecido. Reconocimiento de voz. Los algoritmos de Machine Learning pueden detectar a partir de las ondas de sonido que capta el micrófono de nuestro móvil o inclusive el del ordenador y comprender las órdenes que indicamos para que los asistentes personales como Siri, Cortana y Alexa nos faciliten cualquier actividad. Estos modelos pueden aprender a limpiar el ruido de fondo que con normalidad aparece en las comunicaciones, distinguir las pausas entre palabras y comprender las palabras de nuestro idioma por organizar las tareas que necesitemos. Parte de este reconocimiento de voz es posible gracias al entendimiento o procesamiento del lenguaje natural. Como hablábamos, y también se mira en el video, tenemos que Siri, Cortana y Alexa, nosotros ya podemos hablarles y ellos nos van a dar una respuesta. Miren toda la capacidad de procesamiento que se tiene, no nuestro teléfono, nuestro aplicativo, sino que la misma inteligencia de Siri, por ejemplo, como dice acá, de eliminación del ruido. Muchas veces nosotros estamos en la calle o estamos en algún lugar y mandamos un mensaje a Siri, Siri llama a tal persona y él lo hace sin problema, incluso sabiendo que hay ruido y todo. Hay una aplicación que se llama Shazam, que yo lo utilizo a nivel personal. Por ejemplo, cuando no sé el nombre de una canción y está sonando, yo lo activo con mi teléfono y él, por mediante reconocimiento de voz, de los sonidos que están ahí, llega y me manda el nombre y el enlace para ver el video. Todo eso es gracias al Machine Learning.
esperando un momento. Continuamos. Segmentos de mercado especializados. En el desarrollo de proyectos de mercadotecnia que requieren de la determinación de segmentos específicos de mercado, los algoritmos de Machine Learning permiten crear y descubrir patrones dentro del conjunto de datos conocidos. Esto mediante la separación, clasificación y categorización de los datos pertenecientes al conjunto. En este caso, los datos a clasificar podrían ser los gustos y preferencias de los clientes. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando una forma que aplican el Machine Learning es con el caché, con las cookies, perdón. Casi todos nosotros aceptamos las cookies, ¿ya? Y a veces entramos en una página a averiguar, por ejemplo, hagan el ejercicio, están buscando zapatos, por ejemplo. Ustedes buscan zapatos y un traje de matrimonio. Sin que ustedes lo pidan, por ejemplo, Facebook empieza a mostrarles mensajes que cerca de ti hay una tienda con unos trajes baratos. Dependiendo del uso de páginas, empiezan a llegarles a sus correos publicidades de negocios o tiendas virtuales de trajes de para novio, para novia, zapatos, zapatillas, todo eso. Eso es cuando hablamos de segmentos de mercado especializados. Ya han cogido, ya han hecho un análisis de que tú estás buscando eso. Pues te vamos a mandar información acerca de eso. ¿Vale? Vehículos autónomos. Los modelos de reconocimiento en tiempo real pueden ser creados gracias al Machine Learning. Son increíbles, ya que estos permiten que los vehículos se desplacen, fijen rutas y se conduzcan de forma autónoma, analizando las imágenes del entorno. Estos algoritmos permiten detectar el movimiento cercano de otros vehículos para evitar choques e inclusive puedan predecir cuáles serán las reacciones de otros conductores en tiempo real. En sí, los que llevan la batuta, se puede decirlo, así en este momento a nivel mundial, son los carros Tesla. Son increíblemente autónomos, determinan velocidad, distancia entre los carros, que tienes al frente, el que tiene atrás, tienen sus sensores, sus cámaras, conocen las rutas, se programan la ruta hasta dónde va a llegar, a qué velocidad vamos a ir, todo eso. ¿Listo? Los que más conocemos de pronto nosotros, y que también les hablé, sistemas de recomendación. Este sea el ejemplo que más nos encontramos. En cualquier plataforma donde escogemos o damos nuestra opinión sobre un tema, los algoritmos nos ofrecen opciones y siguen los patrones de comportamiento que demostramos. Este tipo de aplicaciones de Machine Learning son las que ejecutan plataformas de streaming como Spotify, YouTube o Netflix. Bueno, yo creo que a todos nos pasa que si empezamos a ver, por ejemplo, en YouTube, videos acerca de cocina, por ejemplo, él nos va a mostrar las recomendaciones sobre un chef o aprende a cocinar tal cosa. En Spotify funciona igual. Cuando empezamos a ver listas sobre cierto cantante o cierto
ritmo de música y nos va a mostrar acerca sobre ese mismo ritmo de música o si hay alguna otra lista del mismo artista que hemos venido siguiendo, nos lo mostrará. Y pues Netflix, ni se diga. Todos los que tenemos Netflix, sabemos que si miramos una, una película, drama, por ejemplo, y si miramos otra película, nuevamente, sobre el mismo género, es lo primero que nos va a mostrar a nosotros, es películas del mismo género. ¿Ya? Netflix también hace la recomendación, por ejemplo, a nivel de lo que más se está mirando, sobre todo en nuestra región. Por ejemplo, ellos analizan, nuestro algoritmo analiza la región de Colombia, por ejemplo, lo que más se está mirando en nuestro país, y él nos las muestra como una opción, pensando que nosotros vamos a seguir lo que los demás están haciendo. ¿Listo? Tenemos unos beneficios del Machine Learning en el ámbito empresarial. Primero, ¿qué son? Es la predicción de tendencias. A través del análisis de los hábitos de compra, permite predecir qué productos tendrán más demanda y cuándo es un buen momento para subir o bajar de precios. Impulsa la innovación. Gracias a los datos masivos que es capaz de analizar, el aprendizaje automático favorece la búsqueda de nuevas soluciones. Mejora la segmentación del público objetivo. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado encuentran patrones en la información que recopilan las empresas sobre sus consumidores. Reduce costos. El Machine Learning automatiza tareas que ahorran capital humano o permite optimizar tiendas online y centros comerciales de acuerdo a los datos de navegación y flujos de clientes. También tenemos de que hay tipos de Machine Learning. Esto se debe o están basados de acuerdo al algoritmo que están trabajados o que utilizan. De estos podemos distinguir tres categorías importantes, que son el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Tenemos aquí que Machine Learning, el aprendizaje supervisado, tenemos algoritmos de regresión y clasificación, donde en la clasificación tendremos binarios, algoritmo binario multiclase. En el aprendizaje no supervisado tenemos el clustering y la reducción de la dimensionalidad. En el aprendizaje por refuerzo ya es una metodología que vamos a explicar más adelante. Bueno, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, lo que lo caracteriza es porque utiliza algoritmos que tienen un aprendizaje previo, basado en etiquetas que el ser humano configura con anterioridad, de manera que la máquina pueda realizar una serie de asociaciones para hacer predicciones y tomar decisiones. Es uno de los tipos de Machine Learning más comunes. Algunos ejemplos de este tipo de aprendizaje se puede ver en la detección de correos spam, en la función de reconocimiento de voz o escritura de un celular y también en el reconocimiento de firmas. No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo cuando a veces les llega un mensaje de WhatsApp que les dice, ejemplo, hola, ¿cómo estás? WhatsApp te muestra ya una opción de respuesta que es bien, bien, coma. ¿Y tú? No creo que le hayan pasado a ustedes. Entonces, estas son ya predicciones que ha hecho porque ha aprendido WhatsApp, el Machine Learning de WhatsApp ya ha aprendido que eso es una respuesta común. ¿Vale? De los tipos de aprendizaje supervisado se incluye la regresión y la clasificación. Los algoritmos del aprendizaje supervisado realizan predicciones basándose en entradas de información pasada. Los tipos de algoritmos de regresión son
regresión lineal, regresión polinomial, vectores de soporte, árboles de decisión, bosques aleatorios. De clasificación tenemos que el aprendizaje supervisado se da cuando los algoritmos realizan una clasificación de los datos, escogiendo entre dos o más categorías, a partir del análisis de la información adquirida con anterioridad. Los tipos del algoritmo de clasificación son regresión logística, vecinos más cercanos, máquinas de vectores de soportes, árboles de decisión y bosques aleatorios. Como vemos, hay dos algoritmos que se repiten, pero cada uno es usado de distinta forma, ¿vale? Vamos a ver un video. Hoy te voy a hablar sobre todo lo que tienes que saber sobre el aprendizaje supervisado en Machine Learning. El objetivo básico de Machine Learning es utilizar computadoras para obtener información, sin que se indique explícitamente que lo haga. En la mayoría de los casos, esto implica utilizar un conjunto de resultados históricos para hacer predicciones sobre los resultados futuros. Esto se vuelve a utilizar cuando se quiere automatizar las percepciones sobre conjuntos de datos de gran tamaño, lo que sería demasiado difícil de realizar para un ser humano de manera recurrente. Por su parte, el aprendizaje supervisado se refiere al subconjunto de Machine Learning, donde se generan modelos para predecir el resultado de salida en base a ejemplos históricos de esa variable de salida. Los modelos se construyen a partir de los algoritmos de Machine Learning y características o atributos de los datos de entrenamiento para que podamos predecir el valor utilizando otros valores obtenidos a partir de datos de entrada. Los algoritmos de aprendizaje supervisado intentan modelar relaciones y dependencias entre el resultado predictivo objetivo y las características de entrada para que podamos predecir los valores de salida para datos nuevos en función de las relaciones que aprendió de los conjuntos de datos anteriores. Sabiendo todo esto, veamos ahora cómo se clasifica el aprendizaje supervisado. Los principales tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado incluyen regresión, donde se predice un valor real basado en entradas pasadas. Estos algoritmos se usan para predecir valores de salida basados en algunas características de entradas obtenidas de los datos. A esto, el algoritmo construye un modelo basado en las características y los valores de salida de los datos de entrenamiento. Y este modelo se usa para predecir los valores para nuevos datos. Los valores de salida, en este caso, son continuos y no discretos. Algunos ejemplos de este algoritmo son predecir los precios de la vivienda, predecir la cantidad de compra, predecir la cantidad de ingresos que se genera a partir de una nueva campaña de marketing. Los tipos de algoritmos de regresión incluyen regresión lineal, regresión polinomial, vectores de soporte regresión, árboles de decisión regresión y bosques aleatorios regresión. Clasificación. El algoritmo intenta etiquetar cada ejemplo eligiendo entre dos o más clases diferentes. Estos algoritmos crean modelos predictivos a partir de datos de capacitación que tienen características y etiquetas de clase. Estos modelos predictivos, a su vez, usan las características aprendidas de los datos de capacitación sobre datos nuevos, no vistos previamente, para predecir sus etiquetas de clase. Elegir entre dos clases se denomina clasificación binaria, como predecir si alguien incumplirá un préstamo. Elegir entre más de dos clases se denomina clasificación multiclase. Algunos ejemplos de este algoritmo son predecir si un cliente va a cancelar o no su tarjeta de crédito, predecir si un alumno pasará o no una clase. Los tipos de algoritmo de clasificación incluyen regresión logística, vecinos más cercanos, máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión clasificación y bosques aleatorios clasificación.
La importancia que tiene el aprendizaje supervisado es que proporciona una ruta directa para convertir datos en información real y procesable. Al utilizar los datos como un recurso, les permite a las organizaciones comprender y prevenir los resultados no deseados o impulsar los resultados deseados para lo que sea que estén tratando de predecir. Por ejemplo, pueden decirle a una empresa que los clientes presentan un alto riesgo de agitación. La compañía puede llegar a ese cliente en particular con comunicaciones dirigidas y ofertas promocionales, lo que reduce su predisposición al abandono. Este aprendizaje es uno de los motores más potentes que permite que los sistemas de inteligencia artificial tomen decisiones empresariales de forma más rápida y precisa que los humanos. Sin embargo, la implementación exitosa de algoritmos de aprendizaje ha requerido gran cantidad de tiempo y la experiencia técnica de equipos especializados con el fin de construir, escalar y desplegar modelos predictivos precisos. Además, dado que los modelos de aprendizaje supervisado hacen predicciones del mundo real basados en los datos del pasado, los modelos deben ser reconstruidos periódicamente con el fin de mantener sus predicciones sin que se conviertan en obsoletas, ya que en ocasiones el comportamiento de los datos puede cambiar. En conclusión, el aprendizaje supervisado aprende de datos etiquetados, es decir, los datos del cual conoce la variable resultado, y hace predicciones para esos resultados en nuevos conjuntos de datos. Es importante tener en cuenta que solo funciona si su conjunto de datos históricos contiene valores reales para el resultado que intenta predecir. Con esto finalizamos con el video. Espero que tengan más claro lo explicado acá. Si tienes alguna duda, lo puedes dejar en los comentarios de este video. Y con gusto. Bien, como miramos en el video, ya nos habló más, un poquito más profundo sobre lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces, continuemos. Aquí se utilizan algoritmos, el aprendizaje no supervisado. Aquí utilizamos algoritmos que predicen patrones sin la necesidad de recurrir a datos estructurados. A diferencia de otros tipos de machine learning, los algoritmos que corresponden al aprendizaje no supervisado tienen la capacidad de realizar tareas de procesamiento mucho más complejas. El sistema recibe una serie de atributos de un objeto y se encarga de identificar y organizar la información. Existen dos tipos de aprendizaje no supervisado, el de agrupamiento y de asociación. Cuando hablamos de agrupamiento, consiste en la identificación de patrones o estructuras dentro de una gran base de datos que no han sido clasificados. Los tipos de agrupamiento que existen son exclusivo o partición. En este método de agrupación, los datos se agrupan de tal manera que un dato solo puede pertenecer a un clúster o un grupo. Es decir, hagamos de cuenta que tenemos varias bases de datos, pues un dato solo va a estar en un lugar, ¿vale? Aglomeramiento. En esta técnica de agrupación y agrupamiento, cada dato es un clúster. Las uniones interactivas entre los dos clústeres más cercanos reducen el número de clústeres. Ejemplo, la agrupación jerárquica. El solapamiento. Es una técnica que se utiliza en conjuntos difusos para agrupar datos. Cada punto puede pertenecer a dos o más grupos con distintos grados de afiliación. Aquí los datos se asociarán con un valor de membresía apropiado. Probabilístico. Esta técnica utiliza la distribución de probabilidad para crear los clústeres. Asociación. Este tipo de aprendizaje no supervisado se caracteriza porque elabora asociaciones entre la información que existe dentro de la base de datos
Por ejemplo, cuando alguna persona adquiere una casa nueva, se asocia con la necesidad de comprar muebles para decorarla. Lo que hablaba ahora rato, cuando nosotros buscamos unos zapatos para matrimonio, nos va a aparecer, por ejemplo, opciones de vestidos o trajes de matrimonio, ¿vale? Ahora vamos a ver un video sobre el aprendizaje no supervisado.
Como vemos, hay muchas aplicaciones en las cuales podemos ir utilizando nuestros algoritmos y el Machine Learning. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje por refuerzo. Bueno, sí, un momento, por favor. A diferencia de los otros tipos de Machine Learning, el aprendizaje por refuerzo es considerado como uno de los más ambiciosos. Se caracteriza porque se basa en la teoría de premios y castigos para tomar una decisión entre las múltiples variables existentes. Esto es decir, que a través del ensayo y error, el algoritmo de este tipo de Machine Learning se encarga de determinar cuáles son las decisiones que deben tomar en determinados escenarios para lograr resultados positivos. Es algo similar a la teoría del ensayo y error de Turdine. Algunos de los usos del aprendizaje por refuerzo se puede apreciar en el área de los videojuegos, con el software AlphaStar, que fue desarrollado por la compañía de inteligencia artificial DeepMind, y alcanzó un gran reconocimiento por derrotar a muchos gamers experimentados en el juego StarCraft 2. Esto gracias a que tenía la capacidad de aprender diferentes estrategias del videojuego con la práctica. Esto sirvió mucho en muchos juegos. Fue iniciado, entonces, ¿qué pasaba? Los juegos se volvían fáciles. ¿Ya? Algunas personas los estaban volviendo fáciles. Y algunos otros estaban haciendo trampa. Entonces, DeepMind creó el AlphaStar. Claro, lo primero, la inteligencia artificial, pues perdía. Pero él fue aprendiendo todas las habilidades de los jugadores a los que se enfrentaban, hasta poder, y ahora sí, ganarle a los otros gamers. Esto se ha dado cuenta también. Hay un software que es jugador de ajedrez, en el cual creo que fue hace unos 3 años que le ganó al mejor ajedrecista del mundo. Los elementos del aprendizaje por refuerzo son agente. Se refiere al prototipo que se desea instruir para que pueda tomar las decisiones con cierto grado de independencia. Y el ambiente, que es el entorno donde la gente se desplazará e interactuará para poder desarrollarse. Entre la gente y el ambiente se desarrolla una serie de asociaciones para llevar a cabo el aprendizaje por refuerzo. Las relaciones son: primero, acción. Se refiere a las diferentes acciones posibles que un agente pueda realizar. Segundo, estado del ambiente. Es el indicador que le brinda a la gente la información sobre cómo están organizados los diferentes elementos del ambiente en ese determinado momento. Las recompensas y castigos. Luego de que la gente toma una decisión, recibe una recompensa o un castigo como consecuencia de ello. Esto servirá para aumentar o disminuir las probabilidades de dicha acción pueda repetirse con mayor frecuencia. Es como cuando estamos jugando un juego, tenemos 2 caminos y le vamos por el de la derecha y perdemos. Nosotros ya sabemos que en el segundo intento no nos vamos a ir por ese camino porque es más complejo. Entonces, lo mismo pasa con el aprendizaje por refuerzo. Tenemos diferencia entre clasificadores y regresión. ¿Vale? Como hablábamos anteriormente, los algoritmos de clasificación se usan cuando el resultado deseado es una etiqueta discreta. En otras palabras, son útiles cuando la respuesta al problema cae dentro de un conjunto finito de resultados posibles. En el caso de que el modelo entrenado es para predecir cualquiera de las 2 clases de objetivos, verdadero o falso, sí o no. Por ejemplo, se le conoce como clasificación binaria. Algunos de estos son: predecir si un alumno aprobará o no, predecir si un cliente comprará un producto nuevo o no.
Es decir, solo vamos a tener dos opciones. Sí o no, falso o verdadero, baja o sube, izquierda o derecha. ¿Vale? Mientras que los algoritmos de regresión son útiles para predecir productos que son continuos. Eso significa que la respuesta a su pregunta se presenta mediante una cantidad que pueda determinarse de manera flexible en función de las entradas del modelo, en lugar de limitarse a un conjunto de etiquetas. En algunos casos, el valor predicho se puede usar para identificar la relación lineal entre los atributos. La regresión lineal es el ejemplo más popular de un algoritmo de regresión, aunque a menudo se subestima debido a su relativa simplicidad. Vamos a ver otro video. Esperen que estoy sacando la publicidad. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy te voy a hablar sobre las diferencias que existen entre los algoritmos de clasificación y de regresión. Ya hemos visto la diferencia de los algoritmos que tenemos que utilizar en Machine Learning si tenemos datos etiquetados o no. Ahora veremos la diferencia de estos algoritmos basados en el formato de su salida. Para este caso existen dos tipos populares de métodos de Machine Learning, y es el de clasificación y de regresión. Comprender la diferencia entre la clasificación y la regresión es útil para comprender los algoritmos relacionados con ellos. Comencemos hablando sobre los algoritmos de clasificación. Estos se usan cuando el resultado deseado es una etiqueta discreta. En otras palabras, son útiles cuando la respuesta al problema cae dentro de un conjunto finito de resultados posibles. En el caso de que el modelo entrenado es para predecir cualquiera de las dos clases objetivos, verdadero o falso, por ejemplo, se le conoce como clasificación binaria. Algunos ejemplos de estos son predecir si un alumno aprobará o no, predecir si un cliente comprará un producto nuevo o no. Por su parte, si tenemos que predecir más de dos clases objetivos, se le conoce como clasificación multicategoría. Un ejemplo de esto es predecir qué asignaturas un alumno tendrá las más altas clasificaciones. Este tipo de clasificación es útil para la segmentación de clientes, la categorización de imágenes y audio y análisis de texto para optimizar el sentimiento del cliente. Por otro lado, la regresión es útil para predecir productos que son continuos. Eso significa que la respuesta a su pregunta se presenta mediante una cantidad que puede determinarse de manera flexible en función de las entradas del modelo, en lugar de limitarse a un conjunto de etiquetas. En algunos casos, el valor predicho se puede usar para identificar la relación lineal entre los atributos. La regresión lineal es el ejemplo más popular de un algoritmo de regresión, aunque a menudo se subestima debido a su relativa simplicidad. Es un método versátil que se puede usar para predecir los precios de la vivienda, la probabilidad de que los clientes se desvíen o los ingresos que un cliente generará. Veamos un ejemplo de esto con un mismo conjunto de datos pero con diferentes objetivos. Supongamos que tenemos los datos de todas las películas que has visto y que a su vez te han gustado. Con esta información queremos determinar lo siguiente: si una película que está saliendo en los cines te va a gustar o no, y en caso de que sí te guste la nueva película, ¿cuántas veces la verás? ¿Ya has podido determinar cuál es el problema de clasificación y cuál es el de regresión?
Para la primera pregunta, si una nueva película que está saliendo en los cines te va a gustar o no, la solución a este problema será de tipo clasificación, ya que estamos clasificando las cosas según sus pertenencias, sí o no, me gusta o no. En este caso, el problema es una clasificación binaria, en que la que tenemos que predecir si la salida pertenece a la clase 1, sí, o a la clase 2, no. Para la segunda pregunta, en caso de que si te gusta la nueva película, ¿cuántas veces la verás? Este problema es de encontrar el recuento, es decir, debemos predecir un valor. Por lo tanto, es un problema de regresión, ya que podría ser 5 veces, 6 veces o 10 veces. Todo depende de los datos de entrada. Como puedes ver, elegir un algoritmo es un paso crítico en el proceso de Machine Learning, por lo que es importante que realmente se adapte al caso de uso del problema en cuestión. Con esto finalizamos con este video. Te invito a pasar por el blog si deseas más información sobre este tema. El link te lo dejo en la cajita de descripción. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios de este video y con gusto te responderé. También te invito a que te ¿Listo? Pues ya nos queda un poco más claro cuáles son las diferencias entre ellos. Y vamos a dar dos ejemplitos sobre todo lo que se refiere a la industria y el mercado. Entonces miremos. Un ejemplo de clasificación en el mundo de Machine Learning es la predicción de bajas, por ejemplo, en un servicio de telefonía. El objetivo en este caso es detectar los patrones de comportamiento de los clientes, que sirven para predecir si se van a ir a la competencia. En este caso, los clientes se clasifican como baja o no baja. La regresión, en cambio, predice un número, como por ejemplo, cuál va a ser el precio de un artículo o el número de reservas que se harán en mayo en un hotel. Tenemos clasificaciones, por ejemplo, también como el correo spam. ¿Es spam? No es spam. ¿Ya? Toda esta información, muchachos, nos va a servir porque utilizando el algoritmo correcto, nuestras empresas o la empresa que nos pide apoyo, soporte en este tema, nosotros vamos a poder darles una opción de bajo presupuesto, ya con el cual va a ayudar a cumplir sus funciones. Debemos recordar que habían pasos anteriores que no nos podemos saltar, que es muy importante. De lo contrario, no vamos a poder aplicar Machine Learning en ninguna entidad. ¿Listo? Pues todo por hoy. Se les agradece y ya nos estaremos viendo en la segunda sesión. Muchas gracias.